¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues de nueva cuenta estamos acá, Juan José Rodríguez Prats y José Antonio Molina Farro. ¿Cómo están, Juan José? Saludo también a mi querido amigo, el maestro Molina Farro. ¿Cómo estás, José Antonio? Hay tres temas que me parecen muy importantes, muy actuales. El regreso inusitado, inesperado del general Cienfuegos a México, literalmente la exoneración de cargos que hace la Fiscalía en Estados Unidos, y no queda claro si acá van a proceder, pero todo indica que no, pues por toda esta decisión enorme que provocó en el ejército la detención del general Cienfuegos. También todavía hoy Donald Trump amanece cuestionando la elección, presionando a gobernadores, despidiendo a funcionarios que están proclives a que él reconozca el triunfo de Biden. Todos los países del mundo, solamente faltan Bolsonaro, tengo entendido, creo que Rusia. Y bueno, pues ellos están muy lejos, nosotros estamos muy cerca, la relación es muy estrecha, como lo acabamos de ver con estos temas, y pues sigue sin reconocer el gobierno de México a Biden. No sé cómo nos vaya a afectar. Me gustaría que comenzáramos con ello y al final una reflexión sobre este extraño comportamiento de los seguidores, escribidores y opinadores de la 4T que pasaron de odiar hace 2 años en la campaña a Donald Trump, al que López Obrador presumía que le iba a contestar cada una de sus agresiones. Ahora lo admiran y parecía que en el fondo de su corazón la derrota de Trump pareciera que es la derecha en Estados Unidos, la derecha de la derecha, pareciera que es ahora una afrenta para la izquierda mexicana. Es un sinsentido, un contrasentido. Pero empecemos con el tema, Juan José, el tema de la relación, del no reconocimiento del tema de Trump. ¿Cómo ves la situación? Pues mira, yo creo que el siglo XX nos debió haber enseñado una lección que si la asimilara la humanidad, yo creo que disminuiría mucho los riesgos y peligros. La irracionalidad es infinita. Como decía el Einstein, dudo que el universo pueda ser infinito, pero la estupidez sí es infinita. Y hay cosas que por más que quisiéramos explicarlos racionalmente, pues no encontramos. Y sobre todo en lo que se refiere a la política. Ahí es en donde en realidad se da un enorme desafío. Yo creo que es sobre lo que más se ha escrito. Mi buen amigo Molina Farro, desde luego, nos citaría todos los libros, todas las inmensas intenciones que se han hecho en el propósito de descifrar, de darle racionalidad a la política. Para mí, Trump es algo totalmente, es como Peña Nieto aquí en México, fue un adefesio, fue un exabrupto, una caída. Y ahora que el gobierno de México se resista a reconocer el triunfo de Biden, pues peor. Digo, es algo que simplemente me deja sin respuesta, Juan Carlos, porque solamente que haya un acuerdo, que haya cosas ahí escondidas, algo debajo de la mesa, y ahora eso nos podría explicar, por ejemplo, la prontitud con la que Estados Unidos, haciendo a un lado un expediente penal, desista y entregue a un indiciado a otro país. Eso es algo insólito. Inclusive hay autoridades, hay personal de la DEA en Estados Unidos que se preguntan a qué obedeció esa decisión, y parece ser que la única explicación pues es que aquí está Trump reconociendo el favor de Andrés Manuel, y Andrés Manuel frena una investigación, casi lo insinúa Andrés Manuel en la mañanera del día de ayer, que estaba dañando a la institución del ejército, y por presión del mismo ejército de México, que tuvo un argumento pues también importante en el hecho de señalar que se estaba deteriorando una institución a una de las figuras más relevantes de mayor peso
y que con toda certeza tiene vínculos con toda la estructura del ejército. Por lo tanto, pues dentro de esta irracionalidad, pues yo creo que ahí pudiéramos ligar algunas cosas en búsqueda de explicación, no de la razón, de una explicación. Oye, pues bueno, contando además que el honor para los militares representa mucho, imagínate el general Cienfuegos condenado para el resto de su vida, se hubiera vuelto un castillo de naipes, porque él no, suponiendo sin conceder que yo le daría siempre el beneficio de la duda, que tuviera que ver alguna relación con estos temas de lo que lo acusan, pues no actuaría eventualmente solo, no saldría por la noche a tratar estos temas. Prácticamente tendría que involucrar a todos los mandos militares bajo sus órdenes, y esto era un cisma para el ejército, esto era muy grave. Sí llama la atención que un país como Estados Unidos, con instituciones legales, sobre todo las de Procuración de Justicia, que son tan autónomas, hayan tomado la decisión de dejar la investigación, de retirar la investigación, y que aquí hayan declarado que lo va a investigar la Fiscalía, cosa que yo tampoco veo. No sé, Pepe, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista ahí al respecto? Hablábamos del general Cienfuegos y también del no reconocimiento de López Obrador al gobierno de Estados Unidos, al presidente Joe Biden. ¿Cómo nos puede afectar, Pepe? ¿Nos va a afectar o no nos va a afectar? Se habla incluso, no sé qué tan cierto pueda ser, de que Marcelo Ebrard podría, a través de las bases de Morena en Estados Unidos, haber incitado al voto a favor de Trump, en esta sinsentido en el que tomaron partido por el presidente más racista, clasista, capitalista que ha tenido Estados Unidos, y que es toda la antítesis de lo que representa la 4T. ¿Cómo lo ves, mi querido José Antonio? Biden, como lo hemos dicho, representa la cordura, la sensatez, la decencia, los valores democráticos de Estados Unidos, pero yo sí creo que es un error de cálculo diplomático el no reconocer a Biden todavía. Efectivamente, Juan Carlos, solo Corea del Norte, Putin, Rusia. Sin embargo, el vicepresidente de Brasil, a título personal, como si pudiera disociarse de su función de funcionario, reconoció el triunfo de Biden. Eso. Lukashenko de Bielorrusia. Exacto, ¿no? Entonces, el no hacerlo, incluso China rompió con su tradicional política de no reconocer a un presidente hasta que el derrotado, el candidato derrotado, reconozca el triunfo de quien lo derrotó. Y China sí reconoció ya a Biden. Entonces esto es muy significativo. Es muy significativo porque pues definitivamente me hablo del error diplomático y de cálculo, porque todos sabemos que se entregó Andrés Manuel completamente a los brazos de Donald Trump. Entonces, tampoco nos hagamos ilusiones de que con Biden las cosas van a ser mejores para el país. Biden, como buen político, como buen estadista, va a velar primero por los intereses de los Estados Unidos. Eso sin duda. Ahora bien, va a haber sin duda, porque leí un artículo que vale la pena de Kenneth Smith, que fue el jefe de la negociación técnica del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Muy interesante. Ahí nos dice que Biden va a tener la presión muy fuerte de sindicatos para cerrar y proteger y conservar los empleos, particularmente en estos dos estados que son Florida y Georgia, productores de hortalizas, frutas, azúcar. Entonces, no quieren competencia. Entonces, ahí va a tener una presión muy fuerte. Además de que estos dos estados
van a elegir a un candidato cada uno de ellos para el 2022. Entonces, la bandera proteccionista va a ser también un tema que ellos van a enarbolar para efectos de la reelección y tener, por supuesto, una simpatía de sus electores. Ahora, se puede cabildear. Los demócratas, nos dice este autor, no son una coalición monolítica, digamos, uniforme, como sí han sido los republicanos con Donald Trump, que sin a pie juntillas, sin ninguna discusión, sin ningún cuestionamiento, hacían y decían lo que decía Donald Trump. Entonces, según este autor, se hablará menos de seguridad nacional y más de medidas antidoping. Ahora, hoy más que nunca hay que mitigar riesgos con visión estratégica y conocimiento técnico. Siendo realistas, y sabemos que Andrés Manuel pues es alérgico a las cuestiones internacionales, él es un aislacionista, digamos, como lo era Donald Trump. Yo no creo que vaya a destinar recursos al cabildeo en materia comercial. O sea, esa vocación doméstica, esencialmente doméstica de Andrés Manuel, va a hacer que las empresas se rasquen con sus propias uñas, que sean ellos las empresas mexicanas, los que cabildeen, los que negocien para salvaguardar sus propios intereses. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta. Por otro lado, yo sí creo que si bien Biden es un tipo decente, mesurado, que sabe reposar las pasiones, digamos, los agravios que sigue teniendo incluso de parte del presidente Andrés Manuel, todos los demócratas pues no son así igual, ¿eh? Estas cuestiones ya incluso han salido a la luz, indexado esto con lo del general Cienfuegos, pues dice, pues ¿qué pasó aquí? Eso está poniendo en entredicho el Estado de Derecho de los Estados Unidos y se está haciendo que se pierda la fe. No estoy diciendo que sea culpable, por supuesto, Biden, pero de pronto, de buenas a primeras, desaparecieron todos los cargos y ya el general está aquí para que su expediente sea sustanciado por las autoridades mexicanas. Yo realmente no creo que se vaya a proceder contra él, como lo dijo el mismo Marcelo Ebrard. Es un hombre que en plena libertad, ¿verdad? Estará aquí y será recibido por nosotros. ¿Cómo explicar, Juan José, por primera vez tenemos un buen embajador, no sé si opinan ustedes lo mismo, Christopher Landó, muy empático con los mexicanos, yo creo que ha sido el embajador más popular, quizá después de, más que Jacobson, el actor aquel famoso de origen mexicano, John Gavin, pero yo creo que nunca había habido un embajador que hablara también español, que hiciera más promoción que el secretario de Turismo Torruco, que la que hace Torruco de México, que recorre el país, que por cierto va a estar en Chiapas estos días, no sé a qué viene, pero es lo que sé. Seguramente lo van a cambiar, va a ser una pérdida para México ese embajador, pero el tema de la empatía, ¿en qué momento, Juan José, después de oír cómo se expresaban hace 3 años, bueno, el mismo John Ackerman, el opinólogo ahora de la 4T, dijo que el presidente López Obrador sabía 15 días antes, estaba perfectamente informado, fíjense qué grave declaración, de que iban a detener al general Cienfuegos y que era un logro de la 4T la detención. Ahí está, para la historia de ese tuit. ¿Cómo explicar esta empatía que surge de los López Obradoristas o sus seguidores con Trump, el mayor clasista y racista y capitalista del mundo? ¿Cómo te explicas ese fenómeno, José? Mira, Juan Carlos, ahora sí que voy a acudir a la cita de un clásico, a tu artículo. Y yo creo que
estamos en un esquema ya totalmente obsoleto de encasillar vías ideologías. Yo creo que ya lo de izquierda y derecha ni remotamente corresponde a la realidad actual. Si vemos las últimas décadas, y mi artículo de hoy se refiere precisamente a eso, la autodenominada izquierda, que en una de sus tantas clasificaciones se decía que son los que impulsan el cambio, la denominada izquierda en México es la que más se ha aferrado a evitar cambios. O sea, lo vemos, por ejemplo, cuando se opuso al fin del reparto de la tierra. Lo vemos cuando se opuso a la incorporación al Tratado de Libre Comercio. Lo vemos en reformas fiscales. Lo vemos en el sector de energía. La reforma del sector de energía, cuidado, se aferraron a lo que está evidente que no funcionó. El Estado como empresario fracasó. Entonces, si interpretamos la izquierda como las que impulsan el cambio, la izquierda mexicana es retrógrada y por lo tanto no es izquierda. Entonces, segundo aspecto, la situación de buscar la igualdad, porque esto es lo que dice Norberto Bobbio, que distingue la izquierda, eso lo dijo ya por los 80, era darle prioridad a la igualdad sobre la libertad. En este caso, pues vean la frase que pronunció aquí Andrés Manuel, diciendo que habían tenido que perjudicar a los pobres para evitar la inundación en Villahermosa. Bueno, pues ahí se vino, pero se vino como una plomada ese criterio. Y después, el origen del pensamiento de izquierda, que es la Asamblea Francesa, concretamente fue el debate que se dio el 11 de octubre de 1789. Se debatía el veto del rey y lo que era la izquierda, estaba la montaña, donde estaba Robespierre, Danton, Mirabeau, Smolny, Sieyès, lo que sostenían era frenar, limitar el poder del rey. Por lo tanto, la izquierda era liberal en su origen. Pero en el siglo XIX, ya con el marxismo, fue darle fuerza al Estado. Entonces, ahora están dándole poder o están identificándose como una gente autoritaria. Es el populismo, pero que para mí es el demagogo del que hablaba Aristóteles. O sea, no le demos muchas vueltas al asunto. Y si vemos, son los dictadores del siglo XX, porque ahora son matices, pero el estilo es el mismo. La insistencia en la mentira, el discurso frenético, el dividir a los pueblos, en fin, esto ya está suficientemente estudiado. Hay autores que podríamos mencionar de cómo están las características. Entonces, aquí, más que una explicación de por qué una izquierda se identifica con una gente de derecha, yo creo que lo que debemos percibir son personalidades afines. Sí. Son liderazgos similares, lo dices tú en tu artículo. Populistas. Son liderazgos similares, son estilos personales de gobierno. O sea, ahí sí vamos a encontrar grandes afinidades, ahí sí se explica el por qué Andrés Manuel apoya a Donald Trump. Lo que no me explico es por qué lo sigue, pues todo la Morena, que vino ostentándose como partido de izquierda, pero aquí también pues viene el factor disciplina, endiosamiento con el líder mesiánico que está como el que dirige Morena. Yo trataría de darte una respuesta de esa manera, mi querido. Sí, el tema entonces no es respecto al ideológico, porque incluso conservadores mexicanos decían no voten por Biden porque a los mexicanos que viven allá porque está a favor del aborto, trataron de incidir en temas así. Sí llama la atención. Entonces no hay que verlo desde ese matiz ideológico de izquierdas y de derechas, sino desde el punto de vista de la empatía en el populismo, que es la personalidad autoritaria de un líder disruptivo que no respeta la crítica, que divide a la sociedad, que polariza, que busca arraigar su liderazgo en los nacionalismos, en el desprecio por los demás. Ahí es donde entonces encontramos esa afinidad, y entonces es ahí donde vemos, Pepe Molina, que el fracaso de Trump viene siendo un fracaso
para el modelo populista mexicano y les puede representar en el 2021 un revés. Nada más permíteme, Juan Sí, Carlos, recordar una carta que le envía Andrés Manuel a Donald Trump, que le dice: usted y yo tenemos muchas similitudes. Lo dice, reforzando un poco tu argumento, perdón. Sí, hay un desprecio olímpico a las instituciones, a los contrapesos, eso lo identifica claramente tanto a Trump como a Andrés Manuel. Es un populismo efectivamente retardatario en la búsqueda. Yo hablaría de una revisión del culto a la personalidad de Stalin, fíjate, que ahí arrancó, y una identificación plena a un liderazgo efectivamente polarizante, rupturista, que se alimenta precisamente de esa polarización, donde resulta evidente que está cumpliendo, desgraciadamente ha sido consistente con aquella frase de al diablo con sus instituciones. Entonces quiere acabar con el orden institucional, lo está logrando, desgraciadamente, Andrés Manuel, para que de ahí, de las cenizas, surgir el nuevo orden social, la regeneración de la vida pública nacional, porque introduce matices religiosos también, para emocionar a gran parte del pueblo que lo sigue. Y sí es un fenómeno realmente sociológico, porque le perdonan muchos sectores de la población lo que está haciendo. A veces resulta inexplicable de por qué despedazando como lo está haciendo a las clases medias, abandonando a su suerte a las micro, pequeñas, medianas empresas, todavía mucha gente lo sigue. Claro, yo sí creo que dentro de esta multitud o estas mayorías que lo siguen, él va irremediablemente en picada para el próximo año, para el 2021. Y yo sí abrigo la esperanza de que si no hay mezquindades y se logran hacer las coaliciones que se tengan que hacer, yo creo que sí perderá la mayoría en el Congreso, porque ahí se gesta todo. De ahí surge todo, este poder unipersonal, único, omniabarcante, omnipresente, que está en todo y destruyendo las instituciones de este país. Aunque la comparación parezca un poco agresiva, pero yo leía cómo Mussolini al principio no tenía empatía con Adolfo Hitler, que eran dos populistas también. Al final termina siendo como su fiel seguidor, ¿no? Y se suma al eje, se alía con Hitler y es como la réplica de Adolfo Hitler. Pareciera un poco el ejemplo entre Donald Trump y la simpatía que luego le genera a López Obrador Donald Trump, porque encuentran estos puntos que los identifican. Digo, es muy agresiva la comparación porque Hitler es un hombre muy satanizado, pero hay que ver el fenómeno precisamente de los populistas que ha habido a lo largo de la historia. Aunque el populismo es un término moderno, todo indica que la historia está llena de historias de populismo. Puede ser en el Imperio Romano, uno puede citar muchos ejemplos, Juan José, de líderes, de dictadores populistas, ¿no? Que no respetaban a la República, que no respetaban al Senado. No sé cuál se te ocurre que pueda ser Calígula, el mismo Julio César. Tú decías en uno de los últimos análisis que esta elección era una elección muy importante para el devenir histórico. Había mucho en juego en el resultado y que confiábamos los tres en el triunfo de Biden, que aunque no necesariamente nos sea benéfico directamente, porque como bien dice José Antonio, ellos primero velan por sus intereses, pero no es un poco como la vuelta a la normalidad de las relaciones diplomáticas, del respeto al trato entre países, el regreso que seguramente va a promover Biden a la Organización Mundial de la Salud, el compromiso con el cambio climático. Creo que sí es muy importante, aunque no lo entiendan muchos acá, lo que significa a nivel mundial el triunfo de Biden. Fíjate, tocayo, que me picaste la cresta. Hay dos periodos en la historia de Roma que serían una enorme lección, porque Napoleón decía que la historia de Roma es la historia del mundo.
para referirse que ahí encuentras todo. Hay un periodo a la muerte de Augusto, que al final de cuentas se considera como un emperador, es el primer emperador después de la caída de la República y de la ejecución de Julio César. Pero Augusto lo trata bien la historia. Hubo una gran promoción cultural, vinieron poetas, ahí está Virgilio, ahí está Ovidio. Hubo una serie de cosas positivas para Augusto. Inclusive hay una anécdota preciosa porque él ya cuando está muriendo le pide a sus familiares que están en torno de él, perdón, esta cápsula cultural, que a la hora de que muera le aplaudan si consideran que su vida fue positiva, fue benéfica. Eso el mes de agosto se llama agosto por él. Pero de ahí viene un periodo terrible para Roma, de varios emperadores que son el ejemplo de el desbordamiento del poder, de la irresponsabilidad, que son Tiberio, después sigue Calígula, Claudio y Nerón. Esos 4 son terribles, terribles. De ellos ahí puedes escribir unas anécdotas espantosas, desde la designación de Calígula a su caballo como cónsul hasta Nerón quemando Roma, en fin. Pasan unos años y viene un periodo que todo el mundo habla, un periodo de excelsitud en las virtudes para ejercer el poder. Pero así, la excelsitud, la virtud incorporada al ejercicio del poder. Y ahí está, empieza Nerva, sigue Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Marco Aurelio es digamos, el éxtasis de esos 5 personajes que los ponen de una continuidad, va más o menos un poco más de un siglo, va como por 180, como por 80 al 180 de nuestra era. Adriano está ese texto hermoso de las memorias de Adriano, de Margarita y Ursenarte, es una obra espléndida. Y las reflexiones, las meditaciones de Marco Aurelio. ¿A qué me lleva esto, tocayo? Por eso digo que me picaste la cresta. Porque podríamos decir que en el primer grupo encontramos a muchos gobernantes afines a ese grupo. Es el poder por el poder. Y ahí podemos meter a los grandes personajes que mencionaste del siglo XX. En el segundo grupo era gente muy cuerda, muy sensata. Biden corresponde a esa característica, o un Konrad Adenauer, o un Gaspieri, un Ricardo Lagos, por ejemplo, en Latinoamérica, un Patricio Aylwin. ¿Cómo son esos personajes? ¿No los ves que Fernando Enrique Cardoso Gorbachov en Brasil, podría ser? Gorbachov podría ser. Gorbachov, Adolfo Suárez. O sea, ahí tenemos la tipología, la tipología sería correcto, corrígeme, tocayo, José Antonio, tipología o caracterología o un modelo, ¿no? De gente, en primer lugar, consciente de sus limitaciones. En segundo lugar, que no son parteaguas. Ellos dicen, aquí vengo a resolver problemas y vengo a escuchar, y hay calidad humana. Porque eso es, y acabo de leer, se los dije la vez anterior, las memorias de Konrad Adenauer. O sea, o ven el personaje, por ejemplo, Adolfo Suárez, Gorbachov, Václav Havel, Mandela. O sea, ya deberíamos tener en el siglo XXI los dos tipos de personaje. El personaje sensato, cuerdo, que sabe que va a tener un problema, y no el que está obsesionado por el veredicto de la historia, no el que quiere ser el fin de una época y el inicio de la siguiente, ¿verdad? La 4T, o Donald Trump. Donald Trump, escuchamos su discurso y es antes y después, Sí. y después los personajes que tú mencionaste. Yo creo que más que izquierda y derecha, tendríamos que irnos a esto, a la calidad humana que tiene el líder populista, autoritario, demagogo, y el estadista, el que asume una tarea, el que concilia, el que hace su deber, el que cumple su deber. Entonces, pero yo creo que sí deberíamos de ir pensando, porque si se quiere rescatar la democracia, que eso es lo que se logró con la elección triunfando Biden,
porque se rescata la democracia, se le da de nuevo una esperanza, entonces deberíamos ya de conformar cuál debe ser el tipo de político. Que, por ejemplo, en México yo te diría, y muchos con toda certeza no estarían de acuerdo, que es Adolfo Ruiz Cortines. Ahí lo ves. O sea, Adolfo Ruiz Cortines tiene dos cosas en su sexenio. Al margen de que tuvo el mayor desarrollo económico, de que no hubo inflación, pero tuvo dos cosas. No hubo derramamiento de sangre por violencia del Estado, no hubo derramamiento de sangre, que sí la hubo con Cárdenas, que sí la hubo con Alemán, que sí la hubo con Ávila Camacho, ya no digamos otros presidentes. Y dos, el manejo honesto de los recursos. Esas dos características de don Adolfo, nada más así se las pongo. Oye, porque Tiso, en ese sexenio ha habido derramamiento de sangre. Te lanzó una pregunta, José Antonio, que no te hice yo. Ahorita se está discutiendo la necesidad de las coaliciones. PRI, PAN, PRD se unen a Sí por México, frena, levanta su plantón y se queda como en la orfandad, pero está ahí la inconformidad. Y MC, Movimiento Ciudadano, muy cuestionado porque pareciera que le estuviera haciendo el juego de dividir a la oposición, y eso está a debate, todavía puede definirse. Yo creo que más allá de nuestras diferencias ideológicas, es un momento clave la elección del 21, y el deber patriótico, por decirlo así, es defender a las instituciones de la República, defender a las libertades, y eso anteponerlo a las cuotas de los partidos, inclusive a las aspiraciones personales por encima, por legítimas que sean. Hay un gran deber para con el país, para no obstaculizar el gobierno, sino simplemente ejercer el contrapeso que, como regla en su origen, en la teoría de Montesquieu, dio origen a la división de poderes. ¿Cuál es tu opinión ahí? Hay que enfrentar un mal mayor, que vamos a tener que ceder en cosas, que vamos a depositar confianza, que vamos a requerir de la virtud de la generosidad, que vamos a darle prioridad. Mira, la lección que dio Chile, creo que lo he dicho, el 5 de octubre del 88, cuando se ganó el plebiscito del no a que continuara Pinochet en el poder. Ese es el gran ejemplo. Eso equivale a la caída del muro de Berlín en Europa. Y eso, ¿cómo lo hizo Chile? Se sentaron socialdemócratas, demócratas, cristianos, todos, porque había que evitar que Pinochet continuara en el poder. Se me dirá hoy, aquí tenemos un riesgo al Estado de Derecho, tenemos un riesgo a nuestra incipiente democracia, tenemos un riesgo a nuestra república, a nuestro Estado de Derecho, no hay duda. Entonces, frente a ese riesgo, se exige una acción generosa de parte de los partidos y de los militantes y de la clase política. Yo hablaría de la clase política. Confiar en el hombre, insistir en la tenaz ingenuidad de la moralidad. Y ahí es donde a veces pienso que el presidente debería pensar en una reflexión de conciencia de que tiene, yo siempre he pensado que tiene en sus manos la posibilidad de retomar la senda de la reconciliación si de verdad quiere pasar a la historia. Todavía puede hacerlo, todavía debe hacerlo. Morena no tiene futuro como partido político, no lo veo, no pudo vivir sin López Obrador, entonces su gran legado sería efectivamente, como lo hicieron Juárez y otros gobernantes, su gran legado debería dejar pasar a la historia como el hombre que unificó al país, que supo ganar y supo reconciliar. Yo no lo veo posible, abrigaba la esperanza el primer año, pero yo veo que no va a haber más remedio que llevarlo a perder el Congreso y a ver si uno inventa, como Donald Trump, que le hicieron fraude siendo presidente de la República y que no reconozca, si no le favorecen las votaciones en el 21 a su partido. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Para cerrar. Él podría, como las referencias contrafactuales, Juan Carlos, no tienen asideros en la realidad. Yo sí quisiera nada más hacer una referencia, que no una defensa, de que sí hubo, Juan José, creo yo, una izquierda en este país muy digna. Sí se vale utilizar esa geometría política, hermano. Tuvimos, digamos, no sé, un Eberto Castillo, por ejemplo,
había congruencia en lo que se hacía. Los Bartra, Armando Roger Bartra, Martínez Verdugo, quizá antes, no sé si podamos meter allá a Vicente Lombardo Toledano, pensadores pues, ¿no? Cada uno con sus estilos, efectivamente, y que al igual que el PAN, empujaron cambios importantes.